Esta es la parte 2 para poder transformar a nuestro Snoopy en un cojín, pero si es tu primera vez viendo mis videos, te recomiendo que vayas a ver el paso a paso de cómo crear este hermoso Snoopy con la técnica corner to corner. Miren cómo queda. Yo les voy a dejar acá arriba en la i desplegable el tutorial y también abajo en la descripción para que puedan acceder. Ahora lo que vamos a estar haciendo acá es la parte de atrás para poder transformar esta base del Snoopy en una funda de cojín. Yo quiero hacer una puntada diferente, pero si ustedes quieren hacer la misma técnica que es con esta de corner to corner o C2C, pueden hacerlo, pero yo por lo menos voy a hacer un granis gigante. Yo acá mandé a hacer este cojín, ya viene con el forro y la medida exacta para que calce acá. Igual queda un poquito grande la parte de la funda, pero mejor así para que no sea tan tedioso meter el cojín. El Snoopy que yo hice me mide 53 por 53, pero creo que lo he comentado en videos anteriores que esto va a variar según el grosor del hilo. Por lo menos el grosor que yo utilicé es de 3 milímetros, pero si ustedes usan un grosor más delgadito va a quedar más pequeño el cuadradito. Ahora, para los materiales solamente voy a estar usando este ovillo de este tono, es el mismo que utilicé para hacer a Snoopy. Acá les dejo la etiqueta por si quieren usar el mismo y el grosor es de igual 3 milímetros, un crochet de 6 milímetros para tejer y tijeras es lo que vamos a estar utilizando para esto. También pueden usar los marcadores de puntos para poder guiarse y saber cuál es cada vuelta. Y para comenzar a tejer lo que hago es sacar el hilo por la parte interior para que pueda deslizar mejor. Hacemos un anillo mágico y vamos a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer un punto alto. Estas cadenas que tenemos al principio cuentan como un punto alto. Luego otro punto alto, ya llevamos 3 puntos altos y otro punto alto. Entonces en total hacemos 4. Ahora vamos a hacer una cadena al aire y volvemos a repetir 4 puntos altos. Un punto alto, 2, 3, 4 y luego de tener ya 4 puntos altos hacemos una cadena al aire y volvemos a hacer ese grupo de 4 puntos altos. En total tenemos que tener 4 grupos de 4 puntos altos. Ya llevamos 1, 2, 3 grupos de 4 puntos altos, una cadena al aire y volvemos a hacer 4 puntos altos. Ya esta sería la última que vamos a hacer. Y 4. Ahora para terminar hacemos una cadena al aire, nos ubicamos por acá, miren, vamos a cerrar, acá ajustamos bien el anillo mágico y nos vamos a ubicar acá donde hicimos las 3 cadenas al aire. Y en la tercera vamos a introducir el crochet, justo acá. Ahí hacemos un punto deslizado. Uno, dos, 3 cadenas al aire y nos devolvemos justo en este espacio donde hicimos esa cadena al aire. Introducimos el crochet en ese espacio y vamos a hacer un punto alto. Aquí ya tenemos 2 puntos altos contando esas 3 cadenas que hicimos al aire. 3 y 4. 1, 2, 3 y 4.
Ok. Ahora vamos a tomar lazada y nos vamos a ubicar en el siguiente espacio que tenemos acá. Hacemos un punto alto, luego en ese mismo espacio otro punto alto y hasta tener en total 4 puntos altos. Entonces acá vamos a hacer una esquina que sería hacer una cadena al aire y volver a repetir lo mismo en ese mismo espacio. Ya me falta un solo punto alto para completar 4 y tengo ya la esquina lista con esos grupos de 4 puntos altos. Ahora nos ubicamos en la siguiente esquina y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos, una cadena al aire y volvemos a repetir 4 puntos altos. Listo, acá ya completé la esquina y voy a ubicarme en la siguiente. Hago exactamente lo mismo. Cuatro puntos altos, una cadena al aire y vuelvo a repetir 4 puntos altos. Listo, aquí ya completé con este que estoy tejiendo la otra esquina y ya para culminar vamos a ubicarnos al principio, que sería acá en este espacio, para hacer 4 puntos altos y completar ese grupo para formar la esquina. Entonces tengo aquí 3 puntos altos, me falta uno, 4, una cadena al aire y vamos a introducir el crochet en la tercera cadena y cerramos esta vuelta con punto deslizado. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que sería la tercera. En esta vamos a hacer igual 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, tomamos lazada y en ese espacio nuevamente introducimos el crochet y hacemos puntos altos. En total van a ser 4. Siempre vamos a hacer 4. Listo, ahora nos ubicamos en el siguiente espacio, que sería este que tenemos acá, y vamos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Ok, ahora nos vamos a pasar al siguiente espacio, que viene siendo una esquina. Entonces siempre en las esquinas vamos a hacer esos grupos, que son dos grupos de 4 puntos altos, que los divide una cadena al aire. Entonces aquí comenzamos el primero, que sería 4 puntos altos, una cadena al aire y volvemos a hacer el segundo grupo, que serían 4 puntos altos.
Miren, ahí se ve la esquina. Ahora siempre en el medio, que es lo que viene ahorita, el espacio, allí simplemente vamos a hacer 4 puntos altos. Cuando se repiten los dos grupos, siempre es en las esquinas, pero acá simplemente hacemos 4 puntos altos. Nuevamente vamos al siguiente espacio, que viene siendo una esquina. Y volvemos a repetir 4 puntos altos, una cadena al aire y luego 4 puntos altos en ese mismo espacio para formar esa esquina. Y ya tenemos lista la otra esquina. Entonces continuamos esta vuelta tal cual como se las acabo de explicar hasta llegar al final. Esto lo vamos a repetir siempre de la misma manera. Lo único que va a variar es que va a ir agrandándose el cuadro y en esta parte que solamente hacemos 4 puntos altos van a haber más espacios para hacer más de estos que van solitos. En cambio las esquinas siempre van a ser iguales, van a ser dos grupos de 4 puntos altos que se dividen en el medio con una cadena al aire. Listo, ya tengo casi todo el cuadro completado, me falta esta parte que es solo con puntos altos, 4 en total. Y ya para finalizar lo que vamos a hacer es completar esos grupos en la primera esquina donde tejimos, tal cual como les expliqué anteriormente, que serían allí en este espacio hacer 4 puntos altos y dividirlo con una cadena al aire. 2, 3, 4. Una cadena al aire. Y luego de hacer la cadena al aire nos ubicamos en la tercera cadena. 1, 2, 3. Introducimos el crochet y cerramos con un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas al aire y en ese espacio, en este, introducimos el crochet y hacemos un punto alto. Aquí ya tenemos 2, 3, 4. Y ahora de este lado tenemos más espacios porque va a ir creciendo el cuadro. Entonces seguimos completando, hacemos las esquinas tal cual como se las expliqué. Yo por lo menos para el tamaño que tengo de mi funda voy a llegar hasta la vuelta número 16. Aquí voy a continuar, hago 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Luego en la siguiente hago lo mismo, 4 puntos altos y ya me tocaría la esquina que es tal cual como se las expliqué. Tejemos entonces 4 puntos altos, una cadena al aire y en ese mismo espacio 4 puntos altos. Listo, entonces esto lo vamos a estar repitiendo, esta viene siendo la vuelta número 4.
Entonces repetimos esto hasta llegar al final de esta vuelta y obviamente vamos a ir agregando las esquinas y en cada lado vamos a ir agregando 4 puntos altos dependiendo de cuántos espacios tenemos. Por lo menos de este lado, bueno, en cada lado de este cuadro tenemos 2 espacios, entonces vamos a hacer 4 puntos altos. Aquí ya tengo listo esta parte y en el siguiente otra vez 4 puntos altos, entonces serían 2 de cada lado que vamos a ir agregando así y luego las esquinas. Entonces esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta que necesitamos, porque recuerden que el tamaño va a variar según lo que ustedes tejieron de base, por lo menos en este caso que sería el Snoopy. Yo lo voy a hacer hasta la vuelta número 16, pero ahí ustedes vayan midiendo para ver cuál les funciona mejor, si hasta la vuelta número 16 o menos vueltas o un poco más. Yo voy a seguir avanzando hasta la vuelta número 16 y allí les muestro qué es lo que viene a continuación. Así que vamos a seguir tejiendo hasta tener el tamaño. Miren, por acá ya completé, estoy en la vuelta número 16, así que ya lo medí, quedó perfecto. Esta es la manera en como yo lo cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y miren, con ayuda de marcadores de puntos, yo lo que hago es así como que si estuviera cosiéndolos para adaptarlos. También pueden ser alfileres para ver si quedó muy ajustado o muy flojo. Pero a mí me gustó como quedó así. Ahora lo que hay es que coserlo y ponerle acá abajo cierre o botones. Yo por lo menos voy a ponerle botones. Esto se lo voy a poner por la parte interior, igual ahorita les explico. Y lo voy a hacer por esta parte de abajo del Snoopy. Puede ser también por la parte de arriba, pero me gusta más que sea por abajo para que se disimulen los botones. Y bueno, también tienen la opción de colocarle un cierre o coserlo todo completo que ya quede adaptado al cojín. Ahora, para coser alrededor y dejar el espacio de abajo libre, voy a sacar la funda. Por cierto, no vayan a cortar la hebra con la que estaban cosiendo la parte de atrás del granny. Lo dejan allí a un ladito y con esa misma hebra vamos a hacer punto deslizado para cerrar como en forma de C, dejando el espacio de abajo libre. Entonces, sin quitar los marcadores para tener eso allí apoyado, vamos a coser, bueno, vamos a tejer, mejor dicho, esta parte. Introducimos el crochet, luego nos ubicamos en esta esquina y tejemos un punto deslizado de esta manera. Obviamente ustedes pueden coserlo, yo porque prefiero tejer, no me gusta mucho coser. Y vamos a ir avanzando así, haciendo punto deslizado y coincidiendo de cada lado para que no se vaya a deformar. A medida de que vayan avanzando con el punto deslizado para unir, vamos a ir retirando los marcadores que tenemos allí posicionados. Entonces, nada, lo que queda es completar todo esto. Yo voy a seguir avanzando hasta completar todo el contorno menos la parte de abajo. Esa la voy a dejar libre. Igual a las personas que no quieren dejarle nada para quitar la funda, lo van a coser o lo van a tejer todo completo, háganlo teniendo el cojín adentro. Porque, bueno, yo no lo estoy haciendo con el cojín adentro porque voy a dejar ese espacio, pero para que recuerden que tienen que tener el cojín dentro de la funda.
Listo, ya cerré este borde por completo, miren cómo quedó. Ya está totalmente cerrado. Ahora lo que nos toca hacer es la parte de acá abajo que quedó libre. Ya para cerrar acá y cortar la hebra, lo que hago es una cadena al aire y corto la hebra. Todas las hebras que queden así sueltas, lo que hacen es esconder dentro del tejido con una aguja lanera, preferiblemente de estas que son punta fina y de metal. Así las aseguran mejor. Para colocar los botones lo vamos a hacer en la parte interior de esta manera, donde está la cara de Snoopy. Allí es donde vamos a estar adaptando cada botón. Yo por lo menos estoy dejando un espacio de 3 deditos. Miren, de esta manera los voy ubicando. Y una vez que ya tengan todos ubicados, comienzan a coser. Yo lo voy a hacer con la misma hebra que estoy usando para tejer. Y lo que hago son varias puntadas. En total voy a hacer 2 puntadas para que quede allí bien adaptado. Y luego esas hebras que están sueltas, lo que hago es esconderlas bien dentro del tejido. Luego, para que quede bien asegurado, lo que hago es coincidir con otra hebra, hago un nudito y luego sigo escondiendo. Igual ahorita les muestro. Yo ya tengo listo todos los botones, ya los cosí. Ahora esas hebras que quedan sueltas las escondo así dentro del tejido. Luego las paso hacia la parte interior de la funda. Y por acá voy a buscar estas hebras que están sueltas para que coincidan. Entonces hago un nudito así que coincidan. Hago un nudito que no sea tan apretado para no deformar. Aseguro bien y luego voy a cortar al ras. Entonces de esta manera quedan más aseguradas las hebras y los botones, obviamente, para que no se vayan a salir. Miren, por acá ya terminé, ya adapté los botones. Por lo menos lo bueno de esta puntada es que como es punto alto no necesitamos hacer ojales y ya con el punto alto los botones quedan muy bien asegurados, entran súper bien. Lo importante de esto es que puedan coincidir ambas partes del tejido con la ubicación del botón. Igual ya se los voy a mostrar con más detalle. Miren, acá se puede apreciar mejor el resultado final, queda muy bonito, por lo menos el mío quedó mucho más grande por el grosor del hilo, pero si ustedes quieren hacer lo que queden más pequeñitas las imágenes, pueden usar un hilo más delgado. Acá les voy a mostrar cómo quedaron los bordes y también cómo quedó la parte de atrás, que también quedaría bonito para decorar. Miren cómo luce, se ve muy bonita esta puntada. Y lo que les estaba comentando de los ojales, que no tiene ojales, simplemente es pasarlo por los puntos altos, es básicamente esto. Vamos a ir pasando cada botón en ese espacio que se forma entre cada punto alto. Acá lo verdaderamente importante es que coincidan los botones en la altura adecuada para que no se vaya a deformar la parte de abajo y quede igual el tamaño tanto abajo como en la parte de arriba. Entonces, como tenemos tantos puntos altos, va a ser súper fácil poder ubicar los botones. Y bueno, como ya estoy quitándole todos los botones, lo voy a sacar de la funda para que vean cómo queda la funda ya fuera del cojín y para que puedan apreciar mejor el cojín que mandé a hacer. Quedó también bonito el cojín porque ya viene con el forro. Miren, así quedó el cojín que mandé a hacer. Queda muy bonito. Lo voy a poner para este lado para que puedan apreciar bien la funda
Este sería nuestro resultado final. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Si este contenido ha sido de gran valor para ustedes, no olviden dejarme un like, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda muchísimo para poder llegar a más personas que les gusta tejer. Así que nada, déjenme en los comentarios si quieren aprender a hacer otro de estos personajes. Escríbanme qué personajes les gustaría para poder hacer otro tutorial. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.